Muy buenas tardes, amados hermanos, o quizás buenas noches. Gracias al Señor por un nuevo día que nos ha concedido, por una nueva semana, en el caso de mí, que comparto con ustedes esta palabra cada jueves. Hemos tenido una semana un poquito difícil en cuanto a las noticias que tienen que ver con esta pandemia. Se nos ha disparado un poquito la cantidad de contagiados por día, y eso no deja de preocuparnos, pero nuestra fe tiene que estar siempre estable y siempre confiando en que Dios maneja los tiempos, que Dios maneja esta pandemia, que Dios maneja Chile, que Dios maneja el mundo y que Él sabrá lo que está haciendo y que a los suyos Él los guardará. En eso debe estar nuestra confianza para que todas estas noticias que de repente alarman no nos confundan. Vamos a ir a una palabra del Señor que quiero compartir con ustedes en esta hora, y para ello quiero invitarles a ver una lectura que se encuentra en el libro de Hebreos, la epístola a los Hebreos, capítulo 10, desde el versículo 35 al 38. Voy a darle lectura en el nombre del Señor Jesucristo. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, porque habiendo hecho la voluntad de Dios, o para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Esa es la lectura de la palabra del Señor para esta hora, y vamos a compartir entonces lo que el Señor ha puesto en mi corazón, que es siempre mi deseo de compartirles palabras que venga del Señor, no de mi punto de vista ni de mi motivación. Me preocupo siempre por eso y el Señor lo sabe, así que voy a la palabra del Señor. Esta epístola, la epístola a los Hebreos, es un documento excepcional de la literatura cristiana. Especial, diría yo, porque no se conoce con certeza su autor. Sin embargo, posee un contenido tan nutrido, tan rico, tan profundo, que no queda dudas de su inspiración divina. Fue escrito probablemente entre los años 65 al 69 después de Cristo. Más de eso no, porque el capítulo 10 menciona que los sacrificios estaban vigentes y para ello el templo debía estar en pie, y el templo fue destruido el año 70 después de Cristo. Por lo tanto, más o menos tiene que ser entre esos años que se escribió esta epístola. Está dirigida a hebreos, es decir, a judíos, pero convertidos al cristianismo, que al parecer estaban siendo tentados a regresar al judaísmo, debido por un lado a las persecuciones y por otro lado, yo diría, a la poca comprensión que habían tenido de las verdades del Evangelio. Estas dos cosas juntas, estos factores sumados, los tenían al borde de desertar de la fe en Cristo Jesús, al no ver que Cristo regresara a establecer su reino como ellos lo esperaban. Su autor, preocupado por el estado espiritual de sus destinatarios, les explica en forma magistral la obra redentora de Cristo como cumplimiento de todo el Antiguo Testamento, haciendo énfasis en la suficiencia y la superioridad de Cristo sobre todo aquello que ellos tenían por relevante. Es así que les demuestra que Cristo es superior a los profetas, es superior a los ángeles, es superior a Moisés, es superior a Josué, es superior a Aarón,
es superior a Abraham, es superior a Leví, etc. Y por consecuencia, es mejor sacerdote, mejor ofrenda, mejor sacrificio, mejor mediador, mejor reposo, mejor pacto, y ofrece mejores promesas, mejor herencia, mejor patria, mejor esperanza, en fin. Por estas razones que Hebreos ha sido llamada también la epístola de lo mejor. Todo esto lo hace el autor para alentar a sus destinatarios para que no vuelvan atrás, para que no retrocedan. No obstante lo anterior, un tema que identifica a la epístola a los Hebreos es también la fe. Allí en Hebreos se encuentra la famosa galería de los héroes de la fe, en Hebreos capítulo 11, ¿cierto? Y también encontramos la definición más conocida del concepto de fe. ¿Quién no la conoce? El tema de la fe corre por toda la epístola, porque justamente esta era la preocupación del autor, que sus receptores no decayeran en su fe y que no volvieran al judaísmo. Les ha demostrado la superioridad de Cristo, les ha advertido sobre el peligro de la apostasía y recordándoles su fidelidad inicial, les exhorta a permanecer firmes para que puedan heredar lo prometido. Por esta razón que he titulado a mi tema de hoy día, exhortación a la perseverancia, a mantenerse firmes. En los versículos que hemos leído, del 35 al 38, el autor les da 3 recomendaciones para que permanezcan firmes, para que perseveren y puedan alcanzar las promesas. Y voy a la primera recomendación, que está en el versículo 35, y es no perder la confianza. La definición de confianza es la siguiente. Se define como esperanza firme que se tiene en una persona. Es un término íntimamente ligado a la fe. De hecho, cuando uno dice tengo confianza, también puede ser sinónimo de tener fe. En este caso, bueno, fe en Cristo. Los hebreos destinatarios de esta carta habían abrazado la fe en Cristo sin duda de forma sincera. De eso estamos claros. Pero por lo visto, le faltó profundidad en sus corazones de la revelación del Evangelio. Y eso, sumado a las persecuciones que estaban sufriendo, a la hostilidad del ambiente, ¿cierto?, hizo que su confianza en el Señor se debilitara. El contexto de estos judíos, amados hermanos, cristianos del siglo I, estos hebreos destinatarios de la epístola, no nos es muy ajeno, aunque ya han pasado cuántos siglos. Tal vez hoy día no tengamos persecuciones a la manera de aquel tiempo, pero la presión diabólica de este tiempo, la pecaminosidad, la corrupción y todo lo que significa tentación y pruebas para un cristiano, ¿cierto? Y eso, póngale más encima la adversidad reinante, sobre todo lo que estamos pasando en este tiempo, no es menor, no es una prueba menor. ¿Cuántos creyentes hoy también están perdiendo la confianza? Y por eso que doy esta palabra y por eso que el Señor ha puesto esto en mi corazón, pensando en eso. Porque en lugar de abrazarse más del Señor en estos días de necesidad, en estos días de incertidumbre, muchos se desalientan y se alejan más de la fe. Esto ocurre cuando no se ha entendido bien el Evangelio, porque quien ha entendido el Evangelio no hace eso. Las excusas más recurrentes son que no veo que Dios obre, que no veo que el Señor me responda, que si me amara me respondería, me escuchara mis oraciones, mi clamor, lo que yo le pido, que no veo diferencia entre creer y no creer y cosas como esas. Cuando la confianza se pierde, hermanos amados, puede ser por 2 razones. Una,
porque el depositario de nuestra confianza ha fallado. Y 2, porque no conocemos al depositario de nuestra confianza. Cuando se conoce verdaderamente al Señor, nuestra confianza permanece y no se puede perder aún en las circunstancias más extremas. Mira tú el ejemplo de un niño, cómo confía en su madre cuando la conoce y porque la conoce. Recuerdo a mi nieto el año pasado, en un momento que estábamos ahí, una tarde de recreación, en una piscina, y estaba mi nuera dentro de la piscina, mi nieto fuera de la piscina, y mi nuera lo llama y le dice: Nachito, ven y tírate, que yo te voy a sostener, que yo te recibo. Y mi nieto, sin titubear ni un momento, toma impulso y corre y se lanza a la piscina, seguro de que mi nuera lo iba a tomar, lo iba a sostener y que no se iba a ahogar. Hermanos queridos, ¿cuánto conocemos nosotros al Señor como para tener una actitud de tal confianza, de poder arrojarnos en sus brazos, seguro de que no nos va a dejar caer, no nos va a dejar caer, no va a dejar que nos ahoguemos, no va a dejar que perezcamos, ¿cierto? Aunque nos parezca a nosotros que es una situación límite, que no hay salida, ¿podemos confiar en el Señor a tal extremo? Mira, si la confianza está debilitada en estos días, aprovechemos este tiempo de fortalecerla. Leamos la palabra del Señor. Busquemos aquí lo que quizás no sabemos. Conozcamos al Señor a través de su palabra. Conozcámoslo más a través de la intimidad con Él, de la conversación en oración. En vez de quizás estar mirando por la ventana toda la tarde, pensando en qué irá a pasar, en lo triste que estamos, pensando en las circunstancias adversas que se están dando. En vez de hacer eso, ¿por qué no aprovechas tu tiempo y conoce al Señor y busca en las Sagradas Escrituras? Lo que quizás en un tiempo normal, ¿cierto?, no hiciste, ahora es el momento. Escudriña la palabra del Señor, ora más, lee más, busca más al Señor, que es lo que todos tendríamos que hacer en este tiempo. El autor, además, alienta a sus destinatarios a no perder la confianza, y le dice: porque tiene grande recompensa, porque tiene grande galardón. ¿Cuántas promesas hay en la Biblia, amados hermanos, para aquellos que confían en el Señor? El que confía en Jehová, dice el proverbio, será exaltado. Y allí en el Salmo 125 dice: los que confían en Dios son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y el Salmo 37:5, confía en Él y Él hará. Promesas del Señor de las cuales podemos tomarnos en este día. Esta es la primera recomendación para estar firme y alcanzar lo prometido por el Señor. No perdáis vuestra confianza, hermanos queridos, no pierdan su confianza. Segunda recomendación, y está en el versículo 36. Tener paciencia. Como dice, porque os es necesaria la paciencia. La paciencia es uno de los frutos del Espíritu y es esencial para tener una fe sin intermitencias, una fe constante. Pero cómo es difícil tener paciencia en este tiempo y cuando se está siendo probado, ¿verdad? ¿A quién le gusta esperar? ¿Quién tiene esa longanimidad para estar tranquilo, esperando que el Señor responda? A los hebreos destinatarios de esta epístola les estaba faltando la paciencia para soportar la persecución y esperar la venida de Cristo que ellos tanto anhelaban. Como nosotros, ellos también querían que las promesas se cumplieran ya, y nosotros somos iguales. Queremos que ya responda el Señor. Ahora, no mañana, no pasado. Ahora vengan sus respuestas.
Santiago, en su epístola, calma a sus lectores que están sedientos de justicia, diciéndoles lo siguiente: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Santiago 5, versículo 7, y pone como ejemplo de paciencia a los profetas y al justo Job. La paciencia es necesaria porque en esos periodos de espera se manifiesta nuestra carnalidad. Y ahí el Señor puede tratar con nosotros, y ahí el Señor puede obrar, puede trabajar y perfeccionarnos para que le sirvamos para hacer su obra. Buscando el significado de paciencia, me encontré con esto. Dice el diccionario: es la virtud que hace soportar los males con resignación. Eso viene del latín patientia. Pero me fui al griego y allí encontré algo que me gustó más. Del griego hupomoné dice que es igual a constancia, perseverancia y resistencia o aguante alegre. Es decir, que se trata de un esfuerzo de espera con alegría. Esa es la paciencia. No es esperar con la cara larga. No es esperar, ¿cierto?, ya echando pericos por todos lados, sino que esperar con alegría. No solo con resignación y con tranquilidad. Aleluya, dije yo cuando leí esto. Dios nos ayude a aprender a esperar con alegría, porque necesitamos la ayuda divina para eso. ¿Quién podría jactarse en esta hora de decir, sí, yo tengo paciencia, ¿cierto? Yo espero aquí riéndome. Es difícil. Si renegamos durante la espera, pues hermanos, se pierde todo, pues la embarramos, como decimos nosotros. El autor de Hebreos dice que es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, se obtenga la promesa. Versículo 36. ¿Cuál promesa? En primer lugar, la promesa del regreso de Cristo. Y eso significa, ¿cierto?, la redención, la vida eterna. Lo que a veces nos parece que está lejano o que parece que no llega nunca, o como algunos en tiempos pasados, ¿cierto?, excusaban su mala forma de servirle al Señor diciendo, pero esa cuestión de que el Señor viene ya la he escuchado tanto tiempo, parece que el Señor no viene nunca. La palabra del Señor dice que sí. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Si lo esperas como corresponde, la promesa de su advenimiento, de su regreso, se va a cumplir porque el Señor lo prometió. En segundo lugar, todas las promesas que están en la palabra del Señor se cumplirán en su debido contexto y a su tiempo. Todo lo que el Señor ha prometido para sus hijos también se cumplirán. Y en tercer lugar, la promesa personal, aquella que te hizo el Señor quizás hace años y que tú crees que no se va a cumplir nunca, esa se va a cumplir si esperas con paciencia. Como le pasó a José con sus sueños. Desde que soñó, ¿cierto?, que estaría en un lugar de preeminencia, pasaron muchos años y pasó por muchas vicisitudes, por muchas adversidades, pero el Señor cumplió, porque el Señor es fiel a sus promesas. Hebreos 6:12 dice que por la fe y la paciencia se heredan las promesas. La paciencia, hermanos míos, no es una espera tonta, una espera sin expectativa. Es paz más ciencia. Paciencia es una espera inteligente. Y como dice la palabra del Señor, el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Porque hay ciencia, hay sabiduría en esperar en el Señor. Tercera y última recomendación, y quizás la más profunda, y es vivir por fe. El versículo 38. Mas el justo dice,
vivirá por fe. Y el autor cita estas palabras proféticas de Habacuc, de por allá el año 600 y tanto antes de Cristo, y que hoy cobran tremenda relevancia, que hoy tienen más sentido que nunca. No pretendo en este punto hablarles acerca del significado de la fe, porque de eso ya hemos escuchado bastante y yo creo que todos sabemos lo que es la fe, qué significa la fe. El asunto ahora es vivir por fe. Y reconozco que este tema me queda grande porque da para mucho y hay que conocer bastante, tener mucha experiencia con el Señor, íntima con el Señor para poder hablar abiertamente acerca de esto, pero simplemente voy a compartir con ustedes unos atisbos meramente y a través de ello quiero darle a entender mi sentir. El autor exhorta a sus debilitados destinatarios a no retroceder por nada en el mundo. Y les recuerda esta profecía llamándoles justos. Dice, más el justo vivirá por fe. Para decirles que ellos pueden soportar, que ellos pueden esperar y que pueden perseverar hasta el fin porque la fe los sostiene. No depende de ellos, depende de quien los tiene en su mano. Por eso su fe no debía flaquear. Ellos dependían de Cristo. Si sus ojos estaban puestos en Jesús, como dice allí en Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No dependían de sí mismos, ni tampoco de las circunstancias. Habacuc 2:4 dice, aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Y esos son los que caen. Esos son los que quedan a mitad de camino, que no logran perseverar, porque tienen su fe puesta en sí mismo o en las cosas que los pueden sostener, pero no en Dios. Mas el justo por su fe vivirá, mas el justo por su fe se sostendrá. Los que dependen de Cristo, hermanos amados, sí llegarán al final de la meta, aunque vengan pruebas, aunque vengan persecuciones, aunque vengan vendavales, aunque venga lo que venga, el que está en el Señor va a permanecer, puede permanecer. Vivir por fe es un nivel superior de fe. Es más que tener fe, porque yo puedo tener fe hoy día y mañana no tenerla, como mucha gente que hemos visto pasar por las iglesias, que decía tener fe y manifestaba a lo mejor algunos ciertos indicios de que era tremendo hombre de fe, tremenda mujer de fe. Sin embargo, al cabo de los años, ¿dónde están aquellos? Vivir por fe es una experiencia constante que no está sujeta a las circunstancias ni a vacilaciones, porque no depende de lo natural, sino de lo sobrenatural. Depende de Cristo, depende de Dios. Hay una anécdota que siempre la recuerdo porque me llamó demasiado la atención y quiero compartírselas. Hace algunos años atrás, en un programa de televisión nacional llamado Llegó tu hora, estaba de invitado Américo, el cantante. Y a raíz de que él se confiesa muy creyente, algunos de los que estaban allí le preguntó, no recuerdo quién, y la pregunta fue esta: ¿cómo afectó tu fe el hecho de los abusos de los sacerdotes? Para aquel momento era un tema bien latente. Pero mire lo que él contestó. Y les dijo, no me afectó en nada, porque mi fe no está, dice, acá abajo, no está al nivel de los hombres. Eso fue lo que recuerdo. No está al nivel de los hombres, sino que está acá, dice, está acá arriba, donde no afecta la corrupción. ¿Sabes tú que esa respuesta me dejó marcando ocupado y pensé que ni siquiera uno de nosotros habría respondido mejor que eso? Imagínate tú un hombre que quizás
Uno lo puede hasta menospreciar porque no lleva la vida que uno cree que debe llevar un santo, un hijo de Dios. Pero mira cómo tenía claro lo que era la fe. ¿Qué quiero decirles con esto, amados hermanos? Que vivir por fe es lo que debe hacer todo cristiano verdadero en estos días. No vacilar. No estar creyendo un día y otro día no. No estar sujeto a las circunstancias de que si se dan bien las cosas, entonces estoy tranquilo y respiro alegre. Pero cuando viene el problema, cuando veo el panorama medio negro, entonces me voy para abajo. Y así somos la mayoría de nosotros. Tenemos días que tocamos el cielo y días que andamos por el suelo. El Señor nos invita a través de su palabra a elevarnos un poquito, a subir de nivel, a aprender a vivir dependiendo del Señor y saber de que Él nos sostiene y que si Él nos sostiene, no caeremos, no vamos a resbalar, no vamos a volver atrás, no vamos a apostatar, no vamos, ¿cierto?, a quedar en el camino. Hermanos queridos, la iglesia está viviendo tiempos difíciles en estos días, por todos lados y en todas las áreas. Y sin duda que este es el tiempo en que Satanás, el diablo, nuestro enemigo, va a desplegar todas sus armas contra los hijos de Dios para hacerlos apostatar, para hacerlos volver atrás, para desalentarlos. Y ante tal amenaza, una fe simple, una fe vacilante no es suficiente. Debemos aprender a confiar en el Señor verdaderamente y a elevarnos por sobre lo de acá abajo. Tomémonos del Señor para que podamos vivir por fe y sostenernos por fe. Debemos pedir al Señor que nos dé de su gracia, que nos ayude, que nos fortalezca, porque predicarlo puede ser simplemente más fácil que ponerlo por obra, ¿cierto? Sin duda que hablar de fe a veces nos puede hasta hacer ver como una persona que ya alcanzó cierto nivel. Pero las pruebas, las dificultades van a probar ese nivel que a veces creemos que tenemos. Entonces necesitamos que el Señor nos ayude, que el Señor nos sostenga. Yo lo necesito y seguramente cada uno de ustedes que me está escuchando también necesita esto. Pero para que podamos tener un empujoncito en esta hora, recordemos lo que el Señor nos está diciendo a través de su palabra. Esto que el Señor ha puesto en mi corazón en este día. Recordemos, ¿cierto?, las palabras del autor de los Hebreos, que aunque no conocemos quién fue, sin duda que sabemos de que el Espíritu Santo estaba hablando a través de este autor. Y el Espíritu Santo en esta hora nos dice a todos: no perdáis vuestra confianza, os es necesaria la paciencia. Y más el justo por su fe vivirá. Ayúdenos el Señor en esta hora. Vamos a estar orando, vamos a estar clamando al Señor para que esta palabra sea confirmada en nuestros corazones. Seguro que para más de alguno, este va a ser el alimento que le va a sostener mañana o pasado cuando se enfrente a una dificultad extrema. Pasar pruebas suaves quizás no nos cuesta tanto, pero hermanos queridos, tú y yo sabemos de que el camino no siempre es así, que hay días que son difíciles y necesitamos estar sostenidos plenamente del Señor para poder seguir adelante. Llamemos al Señor en esta hora, oremos. Padre de amor y misericordia, una vez más, Señor mío, he compartido tu palabra, creyendo plenamente, Señor, que es un consejo que tú tenías preparado para nosotros en este día. Porque yo necesito, Señor, tomarme de esa fe, Padre amado, tomarme de ti en cada instante para no soltarme, Señor. Y yo necesito aprender a vivir, Señor, constantemente en esta fe que es en Cristo Jesús, en ti, Señor. Y también la iglesia, también mis hermanos que oyen y que ven en esta tarde, en esta noche, Señor. Necesitamos, Padre amado, tomarnos de ti para hacer frente a toda adversidad del diablo.
a toda adversidad de la vida, adversidad del mundo, Padre amado, y también contra nuestra propia adversidad, que son los razonamientos que a veces surgen de dentro de nosotros y que son peores que lo que hay afuera. Son peores enemigos, Señor, que los enemigos externos, Padre. Ayúdanos, Señor. Danos tú esa fuerza, danos tú esa fortaleza. Cúbrenos en esta hora con esa gracia bendita del cielo para poder estar claros, Señor mío, y seguir adelante sin titubear, Padre amado, sin pensar un momento, Señor mío, en retroceder o en estancarnos, sino que como esos fieles guerreros, Señor, seguir adelante, venga lo que venga, en tu nombre, Señor. Oramos en esta hora, lo pedimos en esta hora y declaramos que con tu ayuda sí podremos perseverar, sí podremos llegar hasta el fin. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por este momento que nos ha permitido compartir con ustedes y vamos entonces a una alabanza. El Señor les bendiga. Satanás, bien lo sabes, que en las buenas y en las malas voy a servir a mi Dios. Razones llevo conmigo, el mismo Dios es testigo, que lo que digo es con valor. Cristo nunca pudiera, mas con Cristo todo lo puedo, por eso con Cristo yo voy. Él nunca mide distancias, Él no conoce derrotas, pues es un Dios vencedor. Nunca podrá un pobre diablo más que un Cristo vivo. Siempre un Cristo vivo puede más que un diablo, pobre diablo muerto. Allá en el Calvario, en aquella tumba, demostró que pudo. Hasta lo profundo descendió mi Cristo, demostró su todo. Sin Cristo nunca pudiera, mas con Cristo todo lo puedo, por eso con Cristo yo voy. Él nunca mide distancias, Él no conoce derrotas, pues es un Dios vencedor. Nunca podrá un pobre diablo más que un Cristo vivo. Siempre un Cristo vivo puede más que un diablo, pobre diablo muerto. Allá en el Calvario, en aquella tumba, demostró que pudo. Hasta lo profundo descendió mi Cristo, demostró su todo. Nunca podrá un pobre diablo más que un Cristo vivo. Siempre un Cristo vivo puede más que un diablo, pobre diablo muerto. Allá en el Calvario, en aquella tumba, demostró que pudo. Hasta lo profundo descendió mi Cristo, demostró su todo.